Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, nuestro primer invitado en el programa de hoy. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias, Iván, gracias por invitarme. Déjame solamente decirle que yo creo que somos más o menos de la misma edad y me ha tocado seguirlo durante mucho tiempo, sobre todo en la radio. ¿Ya? Estar aquí es una cosa curiosa, ¿verdad? El tipo que yo he escuchado muchas veces en la radio. Porque me he oído mucho en la radio. Ahora lo estoy entrevistando, así que bueno. Un gusto estar aquí. Pues. Un agrado que esté acá. Oiga, ¿usted no es contacto estrecho del ministro del Interior, supongo? No, nosotros no fuimos contacto estrecho. El ministro justamente en esos momentos andaba en actividades fuera de Santiago, no nos tocó estar a él, pero sí, obviamente estamos preocupados por la salud del ministro, esperemos que se recupere lo antes posible. Ojalá. Oiga, partamos por lo que yo comentaba al inicio, esto de que la operación Renta, que es el próximo mes, las devoluciones de impuestos de los que son como 350.000 personas que todavía no devuelven el bono famoso de las 500 lucas del año pasado, se les va a retener la devolución. ¿Cómo va a funcionar eso y qué se espera que ocurra con este proceso? Porque todavía hay plazo para devolver, supongo. Sí, bueno, usted sabe que tuvimos todo un proceso, ¿no es cierto?, inicialmente donde, bueno, se supo que habían personas que han recibido el bono que no deberían haberlo recibido. Y lo primero que se optó es que ellos pudieran voluntariamente devolver ese bono. Y hubo una cantidad de gente importante que lo hizo, pero todavía hay otras personas que no lo han hecho. Entonces, como parte del proceso que viene ahora de renta, ¿no es cierto?, donde obviamente pagamos impuestos, pero también hay gente que se le devuelve bastante impuestos, parte de esas personas que no han hecho todavía el trámite, bueno, una de las cosas que va a ocurrir es que se les va a retener lo que corresponde. Nosotros creemos que eso es muy importante, sobre todo para la fe pública, porque efectivamente nosotros tratamos de entregar bonos, ¿no es cierto?, y que lleguen a las personas que realmente deben llegar. Y bueno, si a algunas no les llegaron, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es corregir eso. Eso es parte de lo que estamos haciendo en este caso. Hay un número de personas que efectivamente lo hizo bien, digamos, a pesar de que aparecían en un primer momento como recibiendo irregularmente, pero que tenían una licencia médica que no estaba contada, o que, en fin, que tenían unos bonos en julio que en realidad no correspondían, sino que correspondían a otro mes, y que por lo tanto sí tenían derecho, digamos. Claro, ¿todavía hay posibilidad de aclararlo o no? Bueno, eso puede ser parte del proceso que vamos a tener en la evolución, en la operación Renta. Efectivamente, yo creo siempre las personas tienen derecho a aclarar su punto de vista. Impuesto Interno tiene que escucharlo, pero también las personas que no correspondían es importante que devuelvan, sobre todo porque ahora, como usted dijo, nosotros como gobierno nosotros estamos impulsando un nuevo bono clase media, del que me imagino vamos a hablar en unos minutos más, pero para empezar bien con ese proceso, obviamente también tenemos que cerrar bien el proceso anterior. Hablemos del bono de clase media que presentó el jueves el gobierno. Primero, ¿por qué tiene que ser un proyecto de ley? ¿Por qué no entra dentro de estas posibilidades y flexibilidades que quedaron aprobadas en la ley de presupuesto? Entonces, permítame, Iván, antes de contestarle directamente a su pregunta, dar un poquito de contexto. ¿Ya? A mí me tocó ingresar al ministerio a finales de enero y de alguna forma tuvimos febrero para prepararnos y preocuparnos de la situación que vamos a tener ahora en marzo. Nosotros nos damos cuenta, tal como usted lo decía al principio, que hay una cantidad importante de población todavía en fase 2 y algunos en fase 1, ¿no es cierto? Y eso significa que eso obviamente tiene un impacto también sobre la economía y sobre la posibilidad que tienen estas personas de tener ingresos laborales. Y nosotros como gobierno lo que hemos tratado de hacer entonces es de alguna forma anticiparnos y hemos preparado una batería de propuestas. ¿Ya? La primera batería de propuestas fue que nosotros dijimos que el ingreso familiar de emergencia, que estaba en ley de presupuesto, pero estaba en ley de presupuesto sobre todo para enero y febrero, se iba a extender para los meses de marzo y abril. ¿Ya? Es una primera cosa que lo que queríamos decirle es a las familias sobre todo más vulnerables, nosotros como gobierno estamos preocupados y vamos a estar al lado de usted. Eso es lo primero, pero nos damos cuenta que ese es un grupo. Hay otros grupos que también tenemos que preocuparnos. Lo otro que hicimos fue que indicamos hace unos días atrás que íbamos a ir con un proyecto de pensiones al Congreso, que lo que hacía también era poner nuevos beneficios. Y ahí, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Subir las pensiones, sobre todo para la clase media, y por lo tanto estamos apuntando a otro grupo, que es el grupo de los jubilados y los pensionados. Y adicionalmente, hace una semana atrás, justamente el domingo pasado, anunciamos con el presidente de la República que se iban a mejorar los subsidios al empleo. ¿Para qué? Para que las empresas puedan emplear más personas, ¿no es cierto?, y tengan mayores subsidios. Y ahora, hace unos días atrás, lo que hemos anunciado con el presidente y con la ministra de Desarrollo Social es que vamos a ir también con este bono clase media al Congreso. ¿Ya? Esto también es importante porque obviamente no estaban cubiertos en las medidas anteriores este grupo clase media. Y tampoco estaba previsto en la ley de presupuesto, por eso se necesita un proyecto de ley. Efectivamente, el IFE sí estaba previsto, el bono clase media no. Pero por lo tanto, como tenemos que ir al Congreso, ahora lo que más nos preocupa
es que obviamente vamos a ir con nuestro proyecto, vamos a conversar, ¿no es cierto? Pero ojalá lo saquemos lo más rápido posible. Y eso es importante sacarlo rápido porque la gente está esperando, obviamente, estas ayudas en este momento. Y es un bono que en principio es de 400.000 pesos para gente que en enero y febrero tuvo una disminución de un 30% en sus ingresos. O sea, eso es lo grueso, ¿no? En lo grueso sí, pero hay un detalle bastante importante. ¿Qué sería? Nos dimos cuenta que sobre todo las personas que tienen actividades que a veces tienen una parte formal de ingresos, pero otra parte muy informal, como estamos pensando transportistas colectivos, ¿no es cierto? Estamos pensando garzones, etcétera. Para esas personas era muy difícil justificar una caída de ingresos. Ya. Entonces lo que hicimos en este porque tienen un sueldo mínimo y propinas, por ejemplo, los garzones. Exactamente, y la pregunta es cómo ellos van a justificar eso. Claro. Entonces lo que dijimos, ok, para ese grupo, que era un grupo que no estaba considerado antes, lo que vamos a hacer ahora es que todas las personas que tengan ingresos entre 325.000 pesos aproximados y 400.000 pesos, ¿ya? No considerando los ingresos informales, no considerando propinas, ese tipo de cosas, esas personas no se les va a solicitar la caída de ingresos, sino que van a tener derecho a postular por estar en ese tramo, digamos. Por estar en ese tramo. Ya. Entonces también en ese sentido estamos tratando de llegar a esa población que antes no estaba considerada y ahora sí lo está. Oiga, el ex ministro de Economía, Hugo Lavados, le publicaron una carta hoy día en el Mercurio, que Hugo Lavados no es precisamente bolchevique, y dice que critica esto porque una familia con ingresos de 1,2 millones que cae a 900.000, o sea, con 300.000 pesos menos, queda fuera de esto. Y es una caída importante. Entonces, la pregunta es, primero, ¿por qué tiene que ser tan enredado esto? ¿Por qué no de una sola vez para todo el mundo, para todos los que estén en un determinado tramo de ingresos y universal? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros también entendemos que hay compatriotas de nosotros que lo han pasado bastante mal, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que estamos tratando de llegar a ellos y llegar lo antes posible a ellos. Y en ese sentido lo que estamos diciendo, bueno, queremos que si hay algunos compatriotas que han tenido la suerte de que no les ha caído los ingresos, obviamente lo que tenemos que hacer es no directamente dirigir los recursos hacia los que han tenido la suerte y que han estado relativamente bien, sino que tenemos que dirigir a los otros. ¿Tiene sentido, digamos? Y ese es el sentido de esto. Ahora, sí nos damos cuenta que hay algunos, ¿no es cierto?, que puede ser más complicado, tal como hablábamos, de justamente mirar y justificar esas caídas de ingresos. Y por eso que estamos hablando de este tramo especial. Ahora, de acuerdo, nosotros siempre estamos... Pero en el ejemplo que pone Hugo Lavados, sí, mira, nosotros... son 300 lucas menos en un sueldo de 1,2 millones. Sí, nosotros siempre estamos disponibles a conversar y a mejorar lo que haya que mejorar. Estamos disponibles para eso y eso lo hacemos en el Congreso. Y por lo tanto, bueno, eventualmente algo podríamos modificar efectivamente. Esos parámetros podrían cambiar en la discusión parlamentaria. Nosotros, como le digo, nosotros somos un gobierno en el sentido dialogante, pero sí quiero decirle algo. Nosotros somos dialogantes, pero esto nos preocupa con sentido de urgencia, queremos hacerlo rápido. Entonces, vamos a dialogar, pero también lo que pedimos, sobre todo al Congreso, es que nos ayude a despacharlo rápido para que estas ayudas lleguen a las personas lo antes posible. En el gobierno asumen que esto tiene, ¿cómo decirlo?, menos efectividad política, por decirlo así, ¿o no? Porque es más enredado, porque es más complicado, porque tampoco detuvo ni por asomo la posibilidad de un tercer retiro de fondos previsionales. Nosotros como gobierno lo que nos preocupa es lo que está pasando con nuestros compatriotas. Esa es la preocupación principal y por eso le digo que nosotros lo que hemos hecho es tener una batería de proyectos y estamos tratando de apuntar a distintas personas, los vulnerables a través del IFE, las personas que están buscando empleo a través de los subsidios del empleo, las personas de clase media a través del bono clase media y las personas, los jubilados que han esperado tanto tiempo por aumento de sus pensiones a través del proyecto pensiones. Entonces nosotros estamos pensando, la verdad nos damos cuenta que no basta con una única política, necesitamos muchas políticas. De acuerdo, porque son grupos distintos, por supuesto, pero mire, un parlamentario del oficialismo me dijo que era doctorado en Harvard, o sea, con posgrado en Harvard, me dijo, ¿sabes qué? Yo no lo entiendo esto, es difícil de entender. Yo tengo título universitario aquí en Chile nomás, pero tampoco lo entiendo. Digamos, o sea, es difícil de comprender. Para la población en general, digo, no hay manera de hacerlo más sencillo como en Estados Unidos, que con el nuevo paquete le va a llegar un cheque de $1.400 a un universo de población, y punto. Bueno, por eso te digo, nosotros estamos tratando de hacerlo lo más simple posible, estamos tratando de hacer la vida fácil para las personas y podemos mejorar lo que se pueda mejorar, ¿no es cierto? Pero lo que es realmente importante es que las platas lleguen y lleguen lo antes posible. Ahora, sí. Parte del objetivo del bono de clase media es tratar de detener un tercer retiro de fondos previsionales. Son dos cosas distintas. Entonces, entonces, lo primero, la preocupación que tenemos nosotros por nuestros compatriotas en la situación que tienen hoy día,
de alguna forma estamos tratando de contenerla y ayudar a través de toda esta batería política que estamos desarrollando. Lo que ocurra con el tercer retiro es otra cosa. ¿Y por qué es otra cosa? Porque lamentablemente, lo queramos o no, el tercer retiro hoy día no está dentro de nuestro marco institucional, no está dentro de las reglas del juego. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto, como gobierno, es decir, mira, entendemos esto, pero esto está fuera del marco institucional y por lo tanto nosotros no podemos de alguna forma apoyarlo. Ahora, y sobre cosa, todo, y disculpa, ¿sí? Iván, esto también es importante, una cosa es el marco institucional, pero otra cosa tiene que ver con que lamentablemente hoy día hay muchas personas que tienen saldo en sus cuentas prácticamente cero. Eso significa que esas personas no van a poder retirar. Eso significa que estamos generando expectativas para que las personas lamentablemente no van a poder cumplir. Y más aún, si miramos en los grupos más vulnerables y de menores ingresos, es ahí donde los saldos de cuentas individuales en la AFP son cada vez más cercanas a cero. Por lo tanto, son esos sectores lamentablemente los que se van a ver más perjudicados y no van a haber cumplido sus expectativas. Y eso hay que decírselo lamentablemente a los chilenos. Ahora, no hay quien defienda esto como una política pública razonable, ¿eh? Incluso los que promueven el tercer retiro entienden que no es una política pública sensata, digamos, todo lo contrario. No obstante, la premura política, la presión política y la popularidad del retiro hacen que estas cuestiones sigan avanzando. La UDI, lo tenemos publicado ante 13.cl, la UDI le está pidiendo al gobierno que apoye esta idea de Joaquín Lavín, que se materializó en un proyecto parlamentario a fines de la semana, de que se retire plata de los fondos de cesantía. Sí, nosotros obviamente estamos siempre disponibles a escuchar todo tipo de ideas, para discutir todo tipo de ideas, pero nosotros tenemos una hoja de ruta clara, que es la que está hablando ahora, y es una hoja de ruta que está pensada en este mes de marzo. Sabemos que marzo es un mes complicado y por eso que queremos también impulsar lo más rápido posible esto y que lleguen las plata a los chilenos. Y eso incluye, y déjame decírtelo también, incluye el tema pensiones. Porque el tema pensiones es un tema muy relevante que los chilenos han estado esperando hace mucho tiempo. Tenemos disponibles fondos para poder pagar hoy día mayores pensiones y eso no es por una sola vez, esas son mayores pensiones todos los meses y no solamente para el grupo más vulnerable, también para la clase media y por eso que es tan importante también avanzar en pensiones. Ya. Es parte de este paquete como lo estamos viendo. Hablemos del tema de pensiones en un momento más, pero la idea de esta idea de Joaquín Lavín, ¿a usted no le gusta y el gobierno no la va a apoyar o sí hay posibilidad? Mira, nosotros lo que Tomando en consideración, perdón, el realismo político de que, por otra parte, el tercer retiro va a seguir avanzando. ¿Sí? ¿Para qué andamos con cosas? No, si nosotros lo que decimos es lo siguiente, nosotros lo que decimos es que hemos puesto sobre la mesa una batería de proyectos y lo que necesitamos es que eso avance con urgencia. Entonces lo que estamos diciendo, por favor, discutamos eso y hagamos que los recursos fluyan hacia los chilenos. Es mucha plata este paquete que nosotros estábamos hablando, un paquete que en este plan de marzo son prácticamente 3.000 millones de dólares adicionales. Son pocas veces que vemos una magnitud de ese tipo de aportes fiscales. Entonces, si tenemos esa plata disponible, por favor avancemos y permitamos que lleguen a los chilenos. Eso es lo que estamos diciendo ahora. Ya, pero en binario, ¿sí o no? ¿A usted le gusta la propuesta de Joaquín Lavín de ir a meterle mano a los fondos de cesantía? Las cosas no son binarias, lamentablemente. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, lo primero es que lleguemos con este paquete de ayuda a los chilenos. Lo segundo, y esto también es muy importante, es que reactivemos la economía lo antes posible. Y si en ese camino la economía no se reactivara y siguiéramos con problemas sanitarios, bueno, tendremos que estudiar otras cosas, estamos abiertos a estudiar otras cosas. Pero en este momento la urgencia es salir con este paquete que estamos planteando como gobierno. Ministro, hablemos del tema de pensiones y del financiamiento de las pensiones, porque hoy día me faltan dedos de la mano para contar los economistas que salen en el diario diciendo que Rodrigo Vergara, que es expresidente del Banco Central, que tampoco vamos a decir que es bolchevique, digamos, dice el gobierno tiene que hacer mejor su caso en términos de explicar cómo es que esto está financiado, digamos, porque realmente no se entiende de dónde salió la plata. Interesante el término bolchevique, pero bueno. Y junto en la misma frase con Rodrigo Vergara, además. Bueno, yo estimo mucho a Rodrigo y lo respeto mucho a eso, por favor, que quede clarísimo. Y también con muchos de los economistas que están ahí. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente. Mira, nosotros tenemos una reforma de pensiones que ingresamos en agosto de 2018. Esta reforma de pensiones ingresó con 4 puntos a las cuentas personales. Y nosotros como gobierno nos dimos cuenta que para poder avanzar teníamos que negociar, y así lo hicimos en la Cámara de Diputados. Terminamos con 3 puntos en las cuentas personales y 3 puntos para un fondo más colectivo. Ese proyecto, además, lo hemos potenciado hoy día y hemos dicho que además vamos a poner
fondos adicionales para subir la pensión básica solidaria. Yo quería recordarle a mis compatriotas que cuando empezó este gobierno, la pensión básica solidaria estaba en 104.000 pesos. Hoy día estamos llegando a 170.000 y con este proyecto llegaremos a 177.000. Nos gustaría que fuera más, pero sí es un esfuerzo muy importante. Que es el equivalente a la línea de la pobreza, ¿no? Que es el equivalente a la línea de pobreza, por eso estamos fijando ahí. Y además estamos llegando prácticamente al 80% de los más vulnerables. Ese 80% es prácticamente, estamos muy cerca de tener una pensión prácticamente universal. Entonces, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que va a la clase media y es un proyecto que sobre todo permite subir pensiones. Yo creo que si tuviera que ponerle un título a este proyecto, es un proyecto de aumento de pensiones, más que reforma de pensiones. Y como estamos hablando de un proyecto de aumento de pensiones, nosotros necesitamos, de alguna forma, ponernos de acuerdo en el Congreso. Yo creo que tenemos distintas visiones en el Congreso, lo entiendo, la oposición tiene una, nosotros tenemos otra, está bien, está perfecto, puede ser legítima cada una de las dos, pero lo que tenemos que decirles es que, dada la magnitud que estamos pensando de recursos fiscales para subir las pensiones, tenemos que ponernos de acuerdo y hacerlo con sentido de urgencia. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Esa es la variable política. Tiene que aprobar la reforma de pensiones o proyecto de aumento de pensiones, como usted lo rebautiza. La pregunta es cómo es que el Ministerio de Hacienda, que ha sido ortodoxo en todos los gobiernos desde el 90 en adelante, genera esta especie de consenso entre economistas distintos, o sea, Anedo, Rodrigo Vergara, Rodrigo Valdés. Me faltan algunos nombres, eso sí. En términos de lo que se está planteando como materia de financiamiento, no está tan claro, y que lo que se está planteando como un gasto permanente no tiene un ingreso permanente como correlato, que es la política habitual de Hacienda. Bueno, vamos al tiro a eso. Entonces, lo primero es que nosotros no tenemos ningún problema en seguir explicando esto en el Congreso y a los economistas cuando sea necesario. Ningún problema, si lo haremos, etc. Pero dicho eso, la reforma total de pensiones que se impulsa en este gobierno, que ha sido en distintas etapas. Tuvimos primero un aumento del pilar solidario y ahora viene esta segunda etapa, ¿no es cierto? Todo eso requiere aproximadamente 1,2 puntos del PIB. O sea, estamos hablando en régimen que podríamos llegar a el 2030 cerca de 4.500 millones de dólares. Es harto, son muchos recursos fiscales y por eso me parece bien que los colegas se preocupen del financiamiento. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros lo que vemos es lo siguiente, ese 1,2 puntos del PIB está financiado, ¿por qué? Porque nosotros ya pasamos una reforma tributaria que llamamos la modernización tributaria, que nos dio 0,8 puntos del PIB, bastante cerca al 1,2, ahí está el 0,8. Pero además, nosotros dentro de nuestro sistema de pensiones tenemos un sistema antiguo que todavía el fisco tiene un déficit de 1 punto del PIB. O sea, este año va a pagar cerca de 1 punto del PIB solamente en ese sistema. Ese sistema naturalmente, como el sistema antiguo, ¿ya? Antes de que cambiara la AFP, ese se va a ir acabando a través del tiempo y eso significa que en algún momento va a tener espacio también. Se van a cruzar esas dos líneas, digamos. Entonces, si usted suma... O sea, vamos a pagar con reforma tributaria. Déjeme ponerlo de esta forma. ¿Ya? Generalmente siempre decimos, mira, para gastos permanentes, ingreso permanente, estamos muy de acuerdo en eso. Pero también el presupuesto, usted se defendía eso, pero también lo que le estoy diciendo es que a veces también gastos permanentes se financian con disminuciones de otros gastos permanentes. Ya, o sea, perdone, pero cuando dijeron hace un par de semanas, dijeron que esto se iba a financiar con, lo dijo el director del presupuesto, de hecho, Matías Acevedo, que esto se iba a financiar con holguras y con el crecimiento. No era correcto eso, porque francamente el crecimiento no está asegurado. Pero déjeme ponerlo de esta forma. Yo trabajo muy de cerca con el director de presupuesto y también con el subsecretario de Hacienda, somos un equipo obviamente. Y claro, las holguras, ¿por qué van apareciendo hacia adelante? Y aquí estamos pensando no solamente en los 3 o 4 años que siguen, sino que el tema de pensiones va mucho hacia adelante. ¿Por qué aparecen las holguras? Porque efectivamente lo que estamos hablando es que este gasto permanente, que todavía tenemos 1 punto del PIB, que es el sistema antiguo, va a ir desapareciendo naturalmente. Eso va generando holguras. No, sí, se lo entiendo, pero no es con el crecimiento. Es con que se está acabando un sistema donde se está gastando plata hoy, digamos. Bueno, parte viene por el tema de que se va acabando ese sistema y lo otro también porque efectivamente que la modernización tributaria nos entrega algo más de recursos, ¿no es cierto? Y también esperamos que el crecimiento nos otorgue algo más. Ya, pero si yo le pido un consejo a usted como economista y le digo, ¿sabe que me voy a comprar una casa más grande? Porque creo que en el futuro me van a aumentar el sueldo, usted me diría, Iván, no está siendo responsable, ¿o no? Pero no es eso lo que le estoy diciendo yo, no le estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo, usted va a poder comprar la casa que usted está poniendo,
porque también en este momento tal vez va a vender otra casa. Yo lo que estoy diciendo es que vamos a poder financiar ese gasto porque está disminuyendo otro gasto. Y adicionalmente, ya pasamos esta modernización tributaria y es interesante entender esto de la modernización tributaria porque nosotros cuando la pasamos iba en paralelo el proyecto de pensiones, estaba pensado así. Lamentablemente el proyecto de modernización tributaria finalmente se promulgó y el proyecto de pensiones no. Pero ¿Y no las holguras no... de esa reforma tributaria no se han gastado, dice usted? Bueno, se ha ido gastando algo, pero si usted se da cuenta, yo le digo que tenemos un punto de menores pensiones más 0,8 esto otro. Estamos hablando de 1,8 y la reforma de pensiones solamente 1,2. Está buena la cuenta, le sobra plata, le sobra 0,6 entonces. Que hemos estado gastando en distintas otras cosas del gobierno. Ministro, vio hoy día una muy interesante entrevista a la nueva presidenta de la Asociación de AFP, una entrevista de Mariana Marusic a Alejandra Cox, que dice dos cosas. Uno dice, la reforma de pensiones así como está, no está correcta, no está bien, es mejor que no se apruebe. Mire, yo me levanté bien temprano a leer toda la entrevista porque sabía que usted me la iba a preguntar, así que traté de hacer. Muy bien, ¿ves? Entonces, déjeme decir lo siguiente. Yo no me pongo en el escenario que no se apruebe la reforma de pensiones. Y no me pongo en el escenario, ¿y sabe por qué? Porque como tenemos tantos recursos fiscales disponibles que significan un aumento de pensiones, creo que si no vamos con el aumento de pensiones sería una frustración muy grande para nuestros compatriotas. Podemos discutir la técnica, podemos discutir distintas cosas, pero es importante generar este aumento de pensiones en el corto plazo. Y ahí, nuevamente, yo le pido a todos los actores que ojalá nos pongamos en esa dimensión, una dimensión de diálogo, pero donde el diálogo tampoco pare la urgencia. Y eso significa que discutamos rápido, pero ocupemos, ¿no es cierto?, estas disponibilidades presupuestarias para subir las pensiones de la clase media lo antes posible. ¿Ese va a ser el argumento con la oposición? ¿Que las pensiones aumenten al tiro? Nosotros tenemos mucho diálogo con la oposición. Por lo tanto, si la oposición rechaza, ¿que pague el costo por eso? Nosotros no queremos, aquí no lo veamos desde un punto de vista político, por favor. Veámoslo desde el punto de vista... en el Congreso pero veámoslo desde el punto de vista de nuestros compatriotas que están esperando hace rato un aumento de pensiones. Entonces, efectivamente, por eso le digo, no me pongo en el... Me parecería tan raro que no aprobáramos esto. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo de alguna forma. Yo entiendo que la oposición tiene su forma de ver, ellos quieren 6 puntos al programa colectivo, ¿no es cierto? Y nosotros lo que estamos diciendo, fíjese, no estamos diciendo los 6 puntos de ahorro personal. Lo que nosotros estamos diciendo, por lo menos una parte de eso tiene el ahorro personal. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas que quieren ver el día de mañana que su esfuerzo que hacen hoy día, trabajando, ¿no es cierto?, sea mayores pensiones el día de mañana. Y ese es un valor que nosotros compartimos. Pero en el resto, y eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo de alguna forma en el Congreso. Ahora, el resto de las cosas yo creo que estamos bastante cerca y por eso que sería realmente lamentable que no llegáramos a este aumento de pensión. Ministro, lo último, la nueva presidenta de la Asociación de AFP propone que hay que moverse hacia un sistema distinto, un sistema donde haya una pensión básica y universal que debe ser generosa y debidamente financiada y que sobre eso el esfuerzo de cada uno mejore la pensión futura, pero que cada chileno, 100% universal. Usted dijo, estamos cerca de una pensión universal con el 80% que se está proponiendo. Que todos los chilenos tengamos la expectativa de que en algún momento, cuando seamos viejos, vamos a tener ese piso mínimo. Nosotros estamos tratando de entregar esta tranquilidad a nuestros compatriotas justamente con este proyecto. Cuando vamos al 80% más vulnerable, estamos cubriendo prácticamente 2 millones de pensionados. El total de pensionados es un poco más de eso, de estar por 2.200.000 por ahí. Estamos muy cerca. Y además de eso, el piso que teníamos, que era la pensión básica solidaria, que era 104.000 pesos cuando nosotros asumimos como gobierno, hoy día ya la podemos llevar a 177.000. O sea, ¿podríamos pensar en algo como esto? ¿En algo como está proponiendo La verdad Alejandra estamos muy cerca y ojalá, ¿no es cierto?, otros gobiernos tal vez el día de mañana puedan llevarlo totalmente a la universalidad, pero estamos ahí, estamos tan cerca que uno dice, bueno, tenemos que avanzar en esto. Si lamentablemente, por eso que yo no me pongo jamás en el caso que no lo aprobemos. Yo entiendo que a veces en el Congreso peleamos, ¿no es cierto?, etcétera, pero yo creo que más allá de eso, tanto la oposición como el gobierno, nosotros estamos todos sintonizados en subir las pensiones. Y eso es lo que espero que ocurra en los próximos meses, lo antes posible. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de venir para acá. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Nosotros nos falta en Mesa Central esta mañana el presidente de la República hablando en la promulgación de esta reforma constitucional que permite la elección del próximo mes en 2 días, sábado 10 y domingo 11 de abril. Escuchamos al presidente. Y van a quedar bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Los apoderados y los vocales
podrán velar por el cumplimiento de las normas de seguridad mientras las urnas están selladas y bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Pero sin duda no podrán ingresar a los recintos donde se encuentran esas urnas selladas y custodiadas. La mañana del domingo, las urnas volverán a las mesas de votación, se les quitará el sello de seguridad y continuará el proceso de votación. Explicando los detalles de cómo va a ser esta inédita votación en 2 jornadas el próximo 10 y 11 de abril, la promulgación que hace La Moneda respecto de este proyecto. Todos los detalles luego en nuestra edición de Tele 13 Tarde, después de la franja de publicidad política en televisión. En mesa central, acá en el estudio, ya los ven en pantalla, Cristian Bofill, Gonzalo Miller, Alfredo Joañán, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Y nos falta la Javiera Parada, que iba a estar con nosotros en esta mañana y tuvo un problema de última hora y no vamos a contar con ella en este programa de domingo. Partamos por lo más importante de la semana para ti, Cristian. ¿Qué fue? 2 cosas. Primero, el retiro de la estatua de Baquedano, que el problema no es tanto, a mi modo de ver, el retiro, sino que básicamente las circunstancias que llevaron al retiro y, obviamente, la pandemia que se agravó y entramos en un cuadro bastante crítico justamente a un mes de las elecciones del 11 de abril. Hay una columna muy dramática de Gonzalo Cordero hoy en La Tercera respecto del retiro de la estatua. ¿Para ti, Alfredo? Bueno, evidentemente que el retiro de la estatua de Baquedano es relevante. Esto tiene muchas aristas. Una arista es la que menciona Cristian. Otra arista es todo el trabajo colectivo de sobreinterpretación que se le ha dado a esto. Es decir, yo creo que es un muy buen reflejo esta sobreinterpretación por izquierdas y derechas duras. Es muy fiel reflejo de lo que está pasando en una parte de la población en Chile. Y el segundo tema que me parece relevante, que está conectado con la Araucanía, es no sé cómo calificarla, la insólita entrevista a Cristian Barra hoy, extrañísima. En el Mercurio, sí. Al límite de lo absurdo, ¿qué quieren que les diga? En donde finalmente emite un juicio sobre los militares que no obedecen y dice una frase que ya realmente de verdad me cuesta calibrar y todavía no he digerido esta entrevista completamente, así por eso que estoy tan titubeante, pero termina diciendo de que los militares no hacen lo que uno quisiera hacer, básicamente lo que uno quisiera que hicieran. Por lo tanto, yo creo que esto ya se transformó en un tema muy importante, lo que dice Cristian Barra. Es una entrevista de Bárbara Viala en Reportajes del Mercurio de hoy. Dice, encuentro insólito, dice Cristian Barra, que los militares lleguen a las reuniones con abogados para decir por qué no pueden hacer las cosas. Claro, y dice además que enfrentamos grupos de carácter guerrillero muy preparados y muy armados, básicamente. Así es. Vaya. Gonzalo Miller, para ti lo más importante, ya vamos a comentar todas estas cosas, por supuesto. Sí, claro. Yo creo que se nos va conectando. Hay una pedagogía de la violencia que se ha venido instalando en Chile. Un capítulo está en la estatua, ¿no es cierto?, de Manuel Baquedano y la obligación de retirarla, ¿no?, por los daños y por lo que significa, pero con toda la carga simbólica de derrota frente a la violencia que tiene. Pero no es el único caso. O sea, cuando estamos mirando en general en nuestra sociedad, la violencia se ha ido instalando pedagógicamente como un mecanismo de acceder al poder o de acceder a la política, de acceder a bienes. Y esa pedagogía ha encontrado a las fuerzas con vocación democrática divididas. Y por lo tanto, ha adquirido, siendo minoritaria, es verdad, siendo muchas veces marginal, ha adquirido una fuerza que no le corresponde electoralmente, que no le corresponde socialmente, pero sí ha obtenido beneficios. Entonces, uno dice, ¿en qué minuto hay un momento en que se dice, ¿sabe qué? Yo creo que este es el momento, además. Estamos a punto de iniciar el ciclo electoral, estamos a 30 días de una elección. De ahí a un proceso constituyente que va a necesitar de diálogo profundo, de que acordemos donde estamos de acuerdo y que avancemos a pesar de la diferencia. Y resulta que ese discurso está en la antípoda de la pedagogía de la violencia, de la derrota del Estado de Derecho o de la derrota incluso de las mismas fuerzas de orden frente al ejercicio de esa violencia. Metámonos en el tema de Baquedano. ¿La derrota del Estado de Derecho es parte de la sobreinterpretación que tú dices, Alfredo? ¿Lo que dice Gonzalo? Sí, lo que pasa es que en el contexto de la remoción de la estatua por razones
de reparación, aquí se ha dado toda una sobreinterpretación por intelectuales, incluso políticos de derecha y de izquierda, que consideran que están flotando en el espacio, ¿no? Es decir, están completamente, no completamente desconectados de la realidad, pero hay sobreinterpretación, lo que no significa que no tenga algo que ver, pero está muy lejos de agotar el problema. Para el mundo cercano a la protesta social de todos los días viernes, para decirlo así, todo lo que ocurrió con la estatua de Baquedano desde la protesta feminista hasta hoy es algo así como, y esto es sobreinterpretación, es algo así como una especie de impulso profundo desde la memoria colectiva que lleva a agredir al militar de origen oligárquico, cosas de ese tipo. Vale decir, hay una especie de agresión a una encarnación del orden. A mí me parece una sobreinterpretación que descansa en ideología pura. Del mismo modo en que, por el lado de la derecha, cuando militares ofendidos se acercan a la estatua del general Baquedano y prácticamente hacen una especie de acto de desagravio frente al monumento, y comienza otra interpretación, que es una interpretación más bien una especie de elogio al orden, es sobreinterpretación también. Lo que está ocurriendo en Plaza Baquedano desde antes del estallido social, y evidentemente desde el estallido social, no es eso. Y si es eso, es una parte muy pequeña. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí lo que omite la sobreideologización es que aquí hay vandalismo. Y es un vandalismo muy despolitizado. Las personas que han sido arrestadas por quemar la estatua son tipos que de política no tienen ni idea. Y no tienen ni idea tampoco de quién es el general Baquedano. Por lo tanto, a mí me preocupa que se sobreinterprete tanto lo que ocurre en el perímetro de la estatua y con la estatua, porque estamos entregando razones que las personas no necesariamente están utilizando y que están muy desconectadas de la realidad. Yo les recomiendo leer, y termino por ahí, lean una entrevista concedida por Juan Pablo Luna, académico de Ciencia Política de la Universidad Católica, en el día de ayer al The Clinic, en donde él justamente pone el énfasis de una sobreinterpretación general de la clase política y de la élite política respecto de muchas cosas que están ocurriendo en Chile. Una de ellas es esta. Cristian. Yo creo que más allá de sobreinterpretaciones, lo que pasó en la Plaza Italia es lo que en los manuales militares se dice que cuando un ejército no da una batalla en el momento que tiene que darla, la da más adelante en circunstancias más adversas. La Plaza Italia, más allá de Baquedano, de la protesta o de lo que sea, hoy día es el símbolo de la violencia y de la falta de respeto al Estado de Derecho. El retiro de la estatua, que fue un retiro básicamente impulsado por este comunicado de los militares, lo que hizo fue poner al desnudo la contradicción que tenía el gobierno. Por un lado decía que sacarla era una rendición simbólica. Yo estoy de acuerdo con las sobreinterpretaciones históricas. Además, la historia siempre se evoca en función de las inquietudes del presente, en función de lo que quieres. Cuando Jadwe dice que Baquedano es un genocida y todo lo demás, lo que está buscando Jadwe es darle un resignificado a la Plaza Italia y poner ahí los símbolos que a él le gustaría que estuvieran. Por lo tanto, a mi modo de ver, eso no tiene mucha importancia. Lo que sí, esto es un gran fracaso del gobierno, porque el gobierno no la quería sacar, pero tampoco la supo proteger. Mantenerlo, claro. Entonces, por lo tanto, ahora, yo creo que es interesante también un último punto de lo que dice Alfredo sobre la entrevista de Cristian Barra. La verdad es que el problema de los militares con el mantenimiento del orden, con lo que tienen que hacer, eso viene desde hace mucho rato. Aquí la noche más tensa después del estallido social fue el 12 de noviembre, cuando hubo un diálogo entre el comandante en jefe del ejército y el presidente Piñera, que estaba sondeando pedirle que sacara las tropas. Y los argumentos, por lo que se ha sabido que se le dieron, fueron dos. Le dijeron primero, las Fuerzas Armadas no están preparadas ni entrenadas para mantener el orden público, pero si tienen que salir con reglas claras.
O sea, y no las hay en este minuto. Por lo tanto, ahí hay un tema de que si se tiene que recurrir en algún momento, y ojalá que no llegue a usar la fuerza militar, eso tiene que ser a través de un consenso amplio, un consenso político. No puede ser solamente el Poder Ejecutivo. Tiene que estar apoyado por otros poderes y tener reglas claras. Ahora, si eso yo creo es así, que eso es lo que refleja la entrevista de Cristian Barra. Es que si eso es así, es que explícamelo un poco mejor, porque si eso es así, ¿por qué aparece? Cristian Barra tenía un bajísimo perfil Es lo que te iba a en decir. todo este tiempo, o sea, no había aparecido. Aparece en el reportaje del Mercurio diciendo que las Fuerzas Armadas poco más o menos están recurriendo a la guleyá para no hacer su pega, para no hacer la pega que el Ejecutivo le está pidiendo. Eso es lo que yo entiendo de esta entrevista, digamos, ¿no? Estoy muy perdido. Yo entendí lo mismo. Sí, yo creo que esa es la interpretación. No hay que olvidarse una cosa, que O sea, ¿tú piensas que el Ejecutivo piensa efectivamente lo que dice Cristian Barra? es que la yo moneda creo que el piensa eso. Ejecutivo no tiene una política clara al respecto. Porque el Ejecutivo, por un lado, dice que los militares... a propósito, hay un tema bien importante, que ahí hay también fricciones adentro, porque yo tengo entendido que el Ejército está haciendo patrullajes y la Armada no. Y ahí hay un tema, hay sectores... Sí, pero lo que yo creo que está manifestando Cristian Barra es cierta impotencia con el trabajo que está haciendo allá, y por otro lado, lo que le dicen las Fuerzas Armadas, deme las condiciones, que serían básicamente, por lo que uno ha escuchado, que la intervención de las Fuerzas Armadas tiene que ser con apoyo político amplio y con reglas muy claras. Las normas legales, por eso menciona a los abogados. Claro, pero no hay que olvidarse una cosa, que también para el presidente el comunicado fue un comunicado que lo complicó muchísimo. Obvio. Y eso explica que la primera decisión del traslado de la estatua de Baquedano haya sido que el Ejército se encargara, pero después el presidente tomó la decisión de que fuera el Ministerio de Cultura el que se encargara del traslado con apoyo del Ministerio del Interior. Y que fue interpretado, y a mi modo de ver esto no es una sola interpretación, con una cierta incomodidad del presidente de que a través de ese comunicado se generaron las condiciones para cambiar la estatua. Gonzalo Miller está calladito. A ver, sí, estaba mirando, porque estaban justamente las imágenes de la estatua, yo me pregunto, ¿qué es lo que la saca de ahí? ¿Ya? Y para no sobreinterpretar, uno lo que tiene que hacer es no jugar intenciones. Ni la intención del que ejerce la violencia, ni la intención del que toma la decisión de retirarla. Yo creo que ahí está lo que hemos visto. Y es la violencia la que la saca de ahí. O sea, ¿qué duda hay? ¿Qué duda hay que es la violencia sistemática es la que termina sacando a la estatua del general Baquedano de su lugar? Si eso era un objetivo político, no buscar una reminiscencia histórica, buscar reescribir la historia o no, es parte de jugar las intenciones, es parte de ver a qué están convocados. Ahora, cuando uno dice es un grupo pequeño, yo estoy de acuerdo con Alfredo, es un grupo marginal y pequeño, pero no menos relevante. ¿Por qué? Porque ha logrado cosas importantes, desde su óptica, ¿no? Ha logrado hacer retroceder al Estado de Derecho respecto de, en este lugar, de la Plaza Italia. Porque no es solo la figura del general Baquedano en su estatua, es Plaza Italia como zona de sacrificio completa. Es cosa de hablar con los vecinos. Claro, la estatua del símbolo de eso. Y mirar lo que pasa en Las Tarrias, mirar lo que pasa en los distintos departamentos, en la pérdida de valor. Entonces, cuando uno dice, mira, que esto es vandalismo, delincuencia, hay, sin duda, pero como en todo fenómeno social complejo, no es determinante el vandalismo de delincuencia. Lo que es determinante, sobre todo cuando vemos la agresión hacia la estatua de Baquedano, ahí no es vandalismo de delincuencia. Ahí lo que hay es una intencionalidad política. De un grupo minoritario, radicalizado, que ve la violencia como una vía, sí. Yo estoy en desacuerdo. Y en eso, cuando uno mira, recordemos, en el verano, en el febrero nomás. ¿Se acuerdan cuando un furgón policial quedó atrapado en Bellavista? Sí. La persona que lanzó hacia el interior, uno dice, mira, no, es que la delincuencia, el vandalismo, el lumpen... Era un ingeniero. No, era un ingeniero, sin antecedentes. Pero no era político. Y el tipo, pero sí, es que ¿qué es lo político? ¿Lo político formal? No era alguien que estaba militando en un partido formal de la izquierda, no. Pero era una persona que tiene lo que lo mueve a él es lo más político de todo. Él busca a través de la violencia generar un cambio. A ver. Eso es lo que está haciendo. Alfredo. No, yo discrepo. De hecho, tanto es así que la persona que quemó la estatua Baquedano hace, ¿cuánto? 8 días atrás, tenía un prontuario policial, pero increíble. Solo el que tuvieron después de la quema del viernes anterior. Exacto. Sí. Y ahí yo no veo ni política, ni ideología,
ni tampoco veo un intento de reinterpretación de la historia. Yo veo de verdad vandalismo, y pónganle la palabra iconoclasta si les acomoda. Lo que importa acá entender es que la estatua de Baquedano, en tanto estatua, no en lo que representa históricamente, en tanto estatua, en tanto, digámoslo así, en tanto soporte de memoria, pero aquí voy a enfatizar la dimensión soporte, no la de memoria, soporte. En cuanto a símbolo material, por decirlo así, ¿no? En tanto materialidad, ha permitido una innumerable cantidad de reapropiaciones. Al caballo de Baquedano y al Baquedano mismo, yo lo he visto con falda, lo he visto de payaso, lo he visto pintado de rojo, lo he visto pintado de verde. Es decir, la cantidad de cosas que se le han hecho a ese soporte, no a lo que representa históricamente Baquedano o a la memoria encarnada en Baquedano. No estoy hablando de eso. Solo del soporte es lo que a mí me permite decir que la sobreinterpretación es desmedida. Cristian Bofill. Yo estoy de acuerdo de que fue la violencia la que lo sacó de ahí, pero yo creo que la pregunta de fondo es ¿por qué la violencia tuvo la capacidad de sacarlo de ahí? Si estamos hablando, como dice Alfredo, de un grupo pequeño de vándalos despolitizados, ¿por qué la clase política terminó cediendo? No, porque aquí hay dos responsabilidades importantes. Una es del gobierno, sí, que no supo poner orden, y la otra, y que yo creo que se deriva de eso lleva a la incapacidad del gobierno, es que la clase política nunca se puso de acuerdo para criticar la violencia. O sea, la violencia, si ustedes ven básicamente lo que ha pasado del estallido hacia acá, ha sido más bien esporádica, las condenas a la violencia, hay mucho susto de confrontarse con los violentos, y no digo confrontarse en el sentido simplemente de reprimirlo, yo lo digo simplemente que hay gente que cree que va a pagar costos políticos muy fuertes, y gente que yo conozco y que todos nosotros conocemos y que está claramente en contra del vandalismo, estaría claramente dispuesta a algún tipo de acuerdo para quitarle piso social y piso político a la violencia, pero se omite porque prefiere que este sea un problema del gobierno, que este sea un problema de otro, y no asume su responsabilidad en lo que está pasando. Oye, vamos a ir al corte. Seguimos en esto y en otros temas de la actualidad política, en el análisis de hoy de Cristian Bofill, de Gonzalo Miller y de Alfredo Joñán. Les recuerdo que por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, estamos haciendo Mesa Central Domingo. Conversamos de actualidad y política esta mañana con Cristian Bofill, con Gonzalo Miller y con Alfredo Joñán. Javier Parada no está en el panel de hoy, pero va a estar en los próximos días con nosotros. Estaba promulgándose en La Moneda, por el gobierno más bien, no físicamente en el Palacio de la Moneda, la reforma constitucional que permite que esta inédita elección de 2 días, el próximo mes. ¿Cómo ven el asunto y cuáles son las principales consideraciones a tener? Alfredo Joñán, tú que estás en el Consejo Directivo del Servicio Electoral. Bueno, el presidente, por lo poco que escuché, empezó a adelantar algunas cosas que va a haber que hacer para preservar la confianza en una elección tan importante y tan inédita que es una elección en 2 días. Y buena parte de esa confianza se va a jugar en un protocolo que Cervel está construyendo, un protocolo muy detallado, que va incluso a abarcar hasta el sellado de las ventanas. Y no solamente de las urnas, de los votos, el sellado de las ventanas, de las ventanas de las puertas donde van a estar las guardadas, depositadas las cajas. Es decir, tiene que haber de verdad yo creo que tiene que haber un protocolo muy estricto y muy detallado para que este mal que está invadiendo a las sociedades modernas y especialmente a Chile, que es la desconfianza, no se propague y comience a dañar el proceso eleccionario. Al revés, si no hubiese habido elección en 2 días, yo le firmo desde ya que el griterío hubiese sido gigantesco por las colas, los atochamientos, la lentitud del proceso. Pero no en fin, todo esto para decir que yo creo que fue una buena decisión. ¿No son las colas? No son las colas, porque lo conversamos en febrero y en febrero estábamos con un optimismo respecto del proceso de vacunación y la pandemia, pero hoy día estamos con estos en el país prácticamente en cuarentena total, con una alza muy fuerte de casos y de fallecimientos. Bueno, eso también iba a incidir, inobjetablemente iba a incidir sobre la participación. Y entonces yo creo que hay una cosa positiva, pero también hay una negativa en la reforma que se aprobó.
A ver. ¿Cuál es la positiva? Que haya 2 días y que haya mayor facilidad, que tenga un componente sanitario muy importante en su protocolo y de garantizar, ¿no es cierto?, la confianza en la elección. Esos son los dos. Todo eso yo creo que es positivo y va a ser recibido positivamente por la ciudadanía. Pero, ¿cuál es el componente negativo? Se aprovechó esta reforma para solucionar el caso puntual de 2 candidatos que tenían fallo en contrario por parte del Tricel. Entonces, aquí es un caso clásico, más allá de lo jurídico incluso. Esto jurídicamente es muy complejo, por no decir grave. Sí, porque el Congreso termina enmendándole la plana a un tribunal de la República. Así es. Eso es lo que pasó. Pero la señal política es aún peor. Había 2 políticos en problemas y en menos de una semana se solucionaba el problema. Hubo acuerdo. Acuerdo más transversal imposible. El mismo Congreso, a la misma hora, trata de debatir cómo aumentar las pensiones, cómo subir las pensiones, ni imposible que haya acuerdo. Cada uno en su trinchera, no se avanza ni medio metro. Entonces dice, en algo que es inédito, porque digo yo que es mucho más grave. Nosotros, en nuestra tradición política, los últimos 30, 40, 50 años, el avance social iba de la mano de nuestra capacidad económica, de lo que éramos capaces de ir haciendo. Y por eso la gradualidad implementada durante gobierno tras gobierno, incluso de distinto color. Pero hoy día, yo tengo mi edad, escuchar al ministro de Hacienda aquí decir, los recursos están disponibles desde el año pasado. Hace un año que están los recursos disponibles para pagar mejores pensiones. ¿Por qué no se pagan mejores pensiones? Porque no hay acuerdo entre la política. Entonces, cuando hablamos de legitimidad, confianza, vemos bien lo de la urna, sellemos todo, protejamos todo, pero no aprobar una reforma a pensiones, teniendo los recursos para mejorar las pensiones, eso sí golpea bajo la línea de flotación a la política. Cristian Bofill. Yo estoy de acuerdo que es la peor de las señales, que cuando se trata de resolver sus problemas son muy expeditos y los resuelven y no los otros problemas del país. Ahora, a mí me da la impresión de que la elección, sea en 2 días o en un día, va a ser en 2 días, tiene 2 problemas que no se han hablado lo suficiente. Uno, yo creo que es el nivel de abstención. Nosotros vamos a ver la elección en el momento muy crítico de la pandemia, muy crítico. O sea, los números están muy malos y tienden a empeorar. Y lo segundo, ojo, la última elección que hicimos fue en octubre, para el plebiscito, donde la situación de la pandemia estaba relativamente tranquila. Sí, la curva iba a la baja. La elección era la elección que tenía más expectativas, tal vez desde la elección del 89, y la tasa de abstención no dejó de ser alta. Y lo segundo, yo creo que se están creando expectativas respecto a los resultados, y eso lo conversábamos un poco con Alfredo antes de entrar al estudio, de que se están creando expectativas muy fuertes respecto de la victoria de ciertos sectores que no la van a tener, y yo creo que eso puede crear ciertas frustraciones que tienen un peligro, claro, un peligro de que haya sectores que intenten desconocer los resultados. Y cuando digo desconocer los resultados, no estoy hablando de decir que lo que se dijo esa noche es falso, sino que es deslegitimar los resultados, cuestionando la legitimidad de la Convención Constituyente. Yo creo que ya hay grupos, y que no son grupos menores, que están diciendo que la Convención Constituyente tiene que ser rodeada, que esto no puede ser una cocina, que hay que cambiar ciertas reglas del juego. Yo le pondría harta atención a eso, porque puede ser un problema muy grave. Alfredo Ñoño. Sí, aquí es importante acá separar la votación en 2 días, que fue un proyecto de ley distinto al proyecto de ley al cual menciona Gonzalo, que consistió en rescatar a 2 candidatos que habían sido... Sí, pasaron juntos. O sea, fue la misma reforma y la segunda fue una indicación parlamentaria. Alfredo, 2 que sabemos. Lo que se supo fue el acuerdo de Claudio Castro y de esta persona de la UDI. Por debajo hubo muchos otros acuerdos que no se conocen todavía. Ya está bien, eso ya no lo sé yo. Pero no es la misma votación, son 2 votaciones separadas. Si se hubiesen enredado en una sola, créanme que esta cuestión no estaríamos hablando de otra cosa. Sí, son dos votaciones separadas. Votaciones de un mismo acuerdo. Sí, pero es la misma reforma no, constitucional. pero no es la misma reforma. Es importante
es importante establecer la diferencia. ¿Ah? Lo segundo, respecto a lo que dice audazmente Cristian, que va a haber un aumento en el abstencionismo, yo no creo, fíjate. Yo creo que va a pasar al revés. ¿Saben por qué? El grupo que más se retiró del plebiscito es el grupo que históricamente vota más en las elecciones en Chile, que es el grupo 60 años y más, que es el famoso grupo de riesgo en condiciones de pandemia. Pues bien, ese grupo, para el 11 de abril, ya va a estar vacunado y con las 2 dosis. Por lo tanto, la probabilidad de que ese grupo vuelva a las urnas y sufrague es muy alta. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que calmarse. Creo que Chile lo está haciendo tan bien en materia de proceso de vacunación, tan bien, estamos a niveles ya de desempeño mundial, objetivamente. Valoremos eso y esto debiese tener una incidencia positiva en el proceso eleccionario del 10 y el 11 de abril. De verdad creo que está bien encaminado lo que está ocurriendo. Bueno, gracias por la audacia. No deja de ser un... Nunca está de más. Pero nunca está de más. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta ciertos factores que son importantes. Primero, no sabemos cómo vamos a estar de aquí a un mes con la pandemia. Todo indica que vamos a estar muy mal. Segundo, el tema de que las personas adultos mayores estén vacunados, eso, a mi modo de ver, no necesariamente los lleva a exponerse a riesgos como las aglomeraciones que vamos a tener. Y por otro lado, hay muchos otros grupos que, en las circunstancias que va a estar la pandemia en ese minuto, yo creo que hablar de que la abstención puede ser mayor. Yo creo que fue un buen nivel de votación el de la constituyente. ¿Eh? Ojo, lo que pasa es que era el del plebiscito. Lo que pasa es que fue bajo frente a la enorme expectativa que había, pero no fueron malos números. Sí, pero yo no creo que sea audaz, y el tiempo va a decir si tú tenías razón o yo tenía razón, no creo que sea audaz alertar de que puede haber un nivel de abstención mayor. O sea, que tenemos un problema de participación política. Perdón, lo último, y menos alertar de que pueden haber grupos que usen ese nivel de abstención para cuestionar los trabajos de la Convención Constituyente. Yo creo que eso ha ocurrido en las últimas elecciones presidenciales con la misma fuerza de grupos que dicen, mira, no, si votó el 50%, entonces el que gana, gana en realidad con el 26%. Eso está para la gente que vive la cultura del meme, está tapizado cada vez que hay elecciones. ¿Ah? Ahora, en esta elección, que tiene un componente distinto, Cristian tiene un punto, digamos, esta elección es de constituyente, ¿no es cierto? Vamos a iniciar un proceso que esperamos salga cero falta, no solo administrativamente, sino también políticamente, por la confianza que implica por lo que van a redactar la nueva Constitución. Yo creo que nosotros tenemos un problema de participación estructural, y por eso a mí no me sorprendió tanto que en el plebiscito la participación haya llegado a 52, que es la más alta, pero muy parecida a la del 2017, está como 0,5 más por sobre lo que fue la segunda vuelta del 2017. Yo no creo que vaya a haber un aumento de participación muy sustantivo en esta elección, pero yo creo que lo que termina ocurriendo en los fenómenos, sobre todo en el voto voluntario en Chile, es de que esto termina siempre compensado por entradas y salidas de grupos. Y eso sí tiene que ver con el diálogo político, con la campaña y con lo que está en juego. Hay grupos que entran y grupos que salen. La pandemia fue un componente para ayudar a sacar gente, sí, porque hay gente que dijo, no, yo me voy a resguardar, no voy a estar, sobre todo porque era un resultado que parecía como jugado. No había mucho que hacer la diferencia, mucha gente se restó de eso. Ahora, en esta elección, yo creo que esta elección tiene una buena. Por lo mismo, va a ayudar a que haya entrada de nuevos electores, yo no tengo duda. Ahora, ¿qué grupos van a salir? Quizá algunos que consideran que ya era suficiente la causa mayor, haber votado porque cambiara la Constitución, y no quieren entrar en esto de tener que elegir a quienes... La decisión es la cosa más pequeña. Votaron por algo y les cuesta mucho votar por alguien. Cristian. Yo creo que la mayor crítica que se le puede hacer a los 2 días haber adoptado esa decisión es el nivel de improvisación con que se trabajó. Esto lo estamos haciendo a prácticamente un mes de las elecciones, encima, 31 días. Cuando sabíamos desde hace mucho tiempo que esto podía ocurrir. Pero quiero ir a otra cosa. Todo el mundo sabe, todos los especialistas saben que Chile tiene 2 problemas para mejorar la representatividad de los políticos, que está en el corazón de la actual crisis.
Uno es el voto voluntario. El voto voluntario, a quien tú le preguntes, te vas a dar cuenta de que eso lo que hace es inhibir la participación y por lo tanto hacer menos representativo a las personas que se eligen. El otro es el actual sistema electoral que tiende a la fragmentación. Son problemas que todas las personas, los especialistas que uno consulta, te lo vienen diciendo hace mucho rato. Estamos hace más de un año en esta discusión. ¿Por qué no se resuelve ese problema? Y yo creo que no se resuelve ese problema por las mismas razones que a Claudio Castro lo salvan muy rápidamente y en otros temas no se ve ese interés, esa agilidad, esa velocidad y esa premura por solucionar los problemas. Porque yo creo que el actual sistema electoral y el voto voluntario le conviene a los incumbentes, le conviene a los partidos como está. Yo creo que ese es un tema que también va a incidir en los resultados de las elecciones y, repito, mi temor es justamente que eso acarrea agua al molino a los que quieren deslegitimar los resultados. Vamos a ver lo que va a pasar en estos 4 domingos que quedan para las elecciones del 10 y 11 de abril. Lo vamos a seguir comentando, por supuesto, con nuestros columnistas, con Cristian Bofill, con Gonzalo Miller y con Alfredo Joañal. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta mañana. Que tengan un estupendo domingo. Constituyente con 4 valientes, que es como decimos siempre, porque realmente hacer campaña en estos tiempos de pandemia y además querer ser parte de los 155 que van a redactar la nueva Constitución requiere muchísima valentía. Si quieren ser constituyente hoy, les presento a Roberto Celedón. Roberto, ¿cómo está? Encantado, muchas gracias por la invitación. Destacado abogado de Derechos Humanos, así que nos conocemos hace harto tiempo. Oye, preséntese usted mismo, ¿por qué distrito? Y... Muy bien. Efectivamente soy abogado, trabajo mucho en materia de derechos humanos, también en materia de derecho laboral, derecho penal, en distintas ramas. Voy por el distrito 17, que comprende las provincias de Talca y Curicó. Bien grande el distrito. Son 19 comunas. Es algo largo y, como tú bien decías un poquito antes, es muy difícil hacer campaña en una situación de pandemia. Sí, pues. Por ejemplo, Curicó ayer entró en cuarentena. En cuarentena, y varias comunas, digamos. San Rafael también, etc. Es muy difícil. Distrito 17 en la lista de apruebo de dignidad. Apruebo de dignidad, precisamente. Y números, tenemos números nosotros, no sé si ustedes, 39. Hay que dar todos los datos en esto. Sí. Sí. Paola Berlín, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas tardes, ya está tú. Buenas tardes, sí. Me presento también, yo soy Paola Berlín, voy en la lista del apruebo por las comunas por el distrito 11, que comprende las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, Vitacura y La Reina, y el número mío es IB, cosa más difícil, porque es Y y B larga, hay que especificar. Okay. Número 30. Número 30. Estamos con Diego Ribó, así se pronuncia tu apellido, ¿no? Así se pronuncia. Bueno, yo soy Diego Ribó, soy abogado de la Universidad Católica, me he especializado en los temas de medio ambiente y de gestión pública. Fui Ceremi del Medio Ambiente de la región metropolitana 2 años y estoy presentándome en el distrito 10, compuesto por las comunas de San Joaquín, Macul, La Granja, Santiago, Providencia y Ñuñoa, que es el distrito en el que he trabajado, que estudié y que también en el que voto, que es muy importante. En la lista Vamos por Chile. Lista Vamos por Chile. ¿Y tú eres militante de la UDI, no? Soy militante hace 3 años de la UDI. Perdón, no pregunté, Paola, tú estás en la lista de la apruebo, independiente. En un cupo de ciudadanos de la lista de la apruebo. Y yo también Roberto, independiente también, en el cupo de el Frente Regionalista Verde, ¿no? Sí, exactamente. Y me faltó, a mí lo único que me faltó decir mi profesión, que no lo dije, soy abogada, pero soy abogada dedicada a las comunicaciones hace más de 10 años. Está como dedicada al periodismo, la Paola, hace harto rato. Es verdad. Ruth Olivera. Bueno, mi nombre es Ruth Olivera, muchas gracias por la invitación. Yo soy abogada, soy madre de 2 además. Voy de candidata constituyente independiente en un cupo RN. Y por las comunas de Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Quinta Normal, Lo Prado, Renca y Cerro Navia. Ya, perfecto. ¿Y tiene número también, no? 18. Número 18. Yo no nombré mi número, XP17. Aprovechen nomás, aprovechen. Mire que todos los candidatos están muy ansiosos en fin, de promocionarse en una elección que es muy complicada. ¿Por qué quieren ser constituyentes? Esa es la siguiente pregunta. Ruth, ¿por qué? Bueno, yo quiero ser constituyente porque yo quiero que Chile sea un país mejor.
yo quiero que el Estado haga la pega en Chile, que se dedique a atender, y no como nos pasa hoy día que Chile no atiende. Yo quiero además que Chile trabaje en llegar primero a las personas preventivamente, que trabaje en la salud, pero que también lo haga de manera preventiva y que no llegue cuando ya estamos enfermos recuperándonos de las enfermedades. Pero principalmente quiero hoy día trabajar por construir y por recoger las iniciativas que la gente tiene en la calle y que me comparten en el distrito, y que son principalmente que evitemos los privilegios que tenemos las personas que entramos a política. Y desde ahí que yo he invitado a mis compañeros y compañeras constituyentes a que una vez que quedemos en el de constituyente que hemos electo, podamos ese reglamento escribirlo dejando de lado todos los privilegios que podamos tener, como las asignaciones de locomoción, como los bonos, los viáticos que tienen los parlamentarios hoy día actualmente. Y como nosotros vamos a construir ese reglamento, creo que es necesario dar señales importantes y que podamos hacer precisamente el primer gesto, diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Se acabaron los privilegios en Chile, nosotros vamos a ser un ciudadano común, nos vamos a atender en hospitales públicos, vamos a trasladarnos en el transporte público. Vamos a cobrar la palabra si sale Exactamente, electa. y así será. Paola Avelín, ¿por qué quieres ser constituyente? Chita, es la pregunta del millón. Yo quiero ser constituyente básicamente, Iván, porque creo que puedo ser útil. Chile estaba pasando por un momento histórico, y quizás nunca mejor dicho, hoy en día todo es histórico, pero esto realmente es un proceso histórico único, para qué decir que se vaya a hacer en paridad, además en paridad de género, y yo estoy segura que puedo ser útil en encontrar puntos en común. Yo me visualizo como una bisagra que mueve dos partes que de lo contrario no se mueven. Hay mucho que moverse en Chile, hay mucho por hacer, y faltan personas dialogantes que sean capaces de sentar a conversar con estos y aquellos, por decirlo de alguna manera, porque de lo contrario no vamos a lograr una constitución que sea robusta, que cuente con la legitimidad que necesita, y eventualmente, a partir de la Constitución, dar un punto de partida a un nuevo Chile, a un nuevo trato, a una nueva manera de entendernos entre nosotros, otra manera de entender el Estado respecto de nosotros, etcétera. Esa es la motivación de Paola Avelín. ¿Cuál es la tuya, Diego Rivas? ¿Por qué quieres ser constituyente? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser parte del servicio público como Seremi del Medio Ambiente de la región metropolitana 2 años, y la verdad es que cuando uno está en el servicio público, al menos lo personal, te marca para siempre, porque el resultado del trabajo que uno hace ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es muy llenador. Y si vamos a estar en una convención constituyente que va a ser la discusión de políticas públicas más importante de ojalá los próximos 50 años, me hizo todo el sentido ser parte. Pero sobre todo porque considero esencial que la convención constituyente parta de la base de 3 principios que son esenciales. La familia como núcleo fundamental de la sociedad, la dignidad de la persona humana puesto en el centro de la discusión, pero sobre todo que cada persona en Chile pueda desarrollar su proyecto de vida en libertad. Roberto Celedón, en su caso, ¿por qué quiere ser constituyente? Mira, hay muchas razones, digamos. Primero, creo que Chile está viviendo una profunda crisis política, social y, en definitiva, moral. Por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad con nuestro pueblo, y si uno analiza las causas, se topa con la Constitución del 80, que establece las bases de la organización social y política que hemos tenido, y que termina siendo profundamente excluyente, discriminatoria, poco democrática, poco inclusiva, y por lo tanto el tema del cambio constitucional es un tema fundamental. Y en este tema yo desde muy joven tengo una aproximación que culminé ya siendo muy adulto en un magíster de Derecho Constitucional, que es tema todo muy vinculado con el tema de los derechos humanos y los derechos sociales. Por eso creo que tenemos una responsabilidad histórica tremenda de generar una nueva constitución, una primera ley, como le llaman algunos juristas, para concluir y rescatar lo que el cardenal Silva Enrique llamaba el alma de Chile. Yo creo que ese concepto es muy fundamental, rescatar nuestros orígenes. Ya, a ver, yo sé que están todos en campaña y la idea es como ponerle algo de promesa a la campaña, pero ¿por qué la Constitución realmente le tendría que cambiar la vida a los chilenos? ¿Por qué este texto constitucional podría cambiarles la vida? ¿En qué sentido? ¿Qué piensas tú, Ruth?
Principalmente porque yo creo que hoy día nosotros tenemos que trabajar, y esto es muy importante, cómo consagramos nosotros la salud, qué es lo que entendemos por una salud más digna, por ejemplo. La gente está esperando que además el Estado los atienda, que este Estado sea un Estado al que tú no llegas y te pelotean o te maltratan, te sientes discriminado por una cantidad de factores. Pero la verdad es que hoy día, si tú trabajas en la Constitución y empiezas a consagrar, por ejemplo, la prevención en materia de salud, ya nosotros como Estado tenemos que después, a través de políticas públicas y leyes, los congresistas, el Ejecutivo, tendrá que después trabajar en ello para poder entregar estas promesas que nosotros le vamos a hacer a la gente. Hoy el Estado se preocupa de recuperar a los enfermos, por ejemplo, una de las cosas que hace, y no se preocupa de la prevención en materia de salud. Cómo nosotros hacemos un ahorro para el Estado también en prevenir a las personas que se enfermen. Y esa misma enfermedad no solo puede ser física, sino que también mental. ¿Y eso puede ser plasmado en la Constitución? Eso puede ser plasmado en la Constitución, efectivamente, consagrando como garantía constitucional la prevención en materia de salud. Paola Berlín, tú en tu primera intervención decías, yo quiero ser una bisagra, quiero construir puentes, quiero, en fin, una cuestión que es netamente política, pero en el texto constitucional, ¿cuánto cambia la Constitución la vida a las personas? Es probablemente difícil de asir para las personas que no son especialistas. Yo creo que uno de los mayores desafíos que tenemos nosotros como candidatos es no salir a prometer aquello que no se puede cumplir, sobre todo porque estamos viviendo en un país donde la política está muy desprestigiada, en buena parte por eso. Yo creo que una Constitución importa, si no, no estaría presentándome para ser parte de los 155. Importa e importa mucho, pero no es lo único que importa. Por supuesto que va a ser importante cómo se hagan las políticas públicas a partir del marco que da la Constitución. Así que yo creo que sí, importa, pero cuando me preguntan a mí, y me lo han preguntado, Iván, en la calle, ¿tú qué prometes? ¿O usted qué promete? Yo no prometo nada, yo prometo trabajar arduamente durante ese año que probablemente tome, porque sabemos que son 9 meses prorrogables por 3 meses. Importa, por supuesto que importa, la Constitución da un etos, invita también a la ciudadanía a vivir de cierta forma. La Constitución es de alguna manera un lineamiento estratégico de largo plazo y, por cierto, una manera de interpretar todas las normas que van a tener que adaptarse. Importa la Constitución mucho, pero no es lo único que importa. Diego Ribó. Sí, todos los candidatos normalmente nombramos salud, educación, pensiones, que van a ser parte de la discusión esencial, pero esa misma pregunta nosotros se la hemos hecho a los vecinos del Distrito 10, y lo que nos responden es que hay 3 cosas que deben necesariamente abordarse hoy en día, y yo les explico cómo se pueden abordar desde el punto de vista constitucional. Lo primero tiene que ver con la seguridad ciudadana. Hay una sensación permanente de impunidad a la comisión de delitos, y esto desde los delitos comunes y corrientes, los delitos de cuello y corbata y los delitos de corrupción. Por lo tanto, debe ser una prioridad del Estado abordar la seguridad ciudadana. Lo segundo, incluir descentralización que involucre otorgar facultades de seguridad a los municipios, que son los primeros en abordar los problemas de las personas. Y lo tercero, que Carabineros de Chile, que merecen todo mi respeto y admiración, no estén dedicados a funciones administrativas como ir a controlar si una persona está cumpliendo la prisión preventiva. Lo segundo tiene que ver con la migración. Los vecinos del Distrito 10 han sufrido las consecuencias de una ola migratoria totalmente desbordada y descontrolada, que le afectan su calidad de vida, los servicios públicos que ya no eran suficientemente buenos para los vecinos, si además ahora tenemos cientos de personas adicionales que el Estado se tiene a hacer cargo, y eso puede quedar plasmado en la Constitución, donde se determinan cuáles son las condiciones para obtener la ciudadanía, sancionando de todas maneras a quienes ingresan ilegalmente al país, que no puedan obtener la ciudadanía. Y el último punto, que es lo que yo me he dedicado, al desarrollo sustentable, más acceso a áreas verdes y objetivo del Estado al cuidado del medio ambiente. ¿Por qué ¿En qué le puede cambiar la vida una Constitución a la gente, Roberto Soledón? En muchos sentidos. Primero, terminar con la percepción de un Estado exclusivamente represivo, sino que un Estado efectivamente al servicio del pueblo, de la sociedad, en su conjunto. A mi juicio debe tener plena centralidad el tema de los derechos humanos, en su conjunto, en su integridad, porque los derechos humanos, si bien son múltiples, son uno, y está basado en la dignidad de la persona humana. Los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos ambientales. Ese debe ser el motor, el centro del Estado. Ahí se juega el bien común, en el desarrollo de los derechos humanos, de todos, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Tenemos que tener un Estado nuevo. El Estado nuestro entregó todo, lo privatizó todo y lo transformó todo en negocio. La educación en negocio, la salud en negocio, las pensiones también en negocio,
Tenemos que terminar con esa racionalidad. Los derechos son derechos y no están sometidos al tema del dinero. Por eso necesitamos un nuevo Estado, más robusto, más fortalecido. Les propongo que a la vuelta de la pausa a la que nos vamos a ir ahora, hablemos de esos derechos y cuáles son los que deberían estar y no estar, o cuáles deberían estar primero o después en la nueva Constitución. Estamos con Ruth Olivera, con Diego Ribó, con Paola Berlín y con Roberto Celedón en la sección Quiero ser constituyente. No, Quiero ser constituyente, que hoy estamos compartiendo con Roberto Celedón, con Ruth Olivera, con Paola Berlín y con Diego Ribó. Yo les preguntaba por los derechos que tanto se habla que tienen que estar en la Constitución y cuáles son los más fundamentales que otros. Paola Berlín se quedó con ganas de contestarle a Diego Ribó, que planteaba sus tres ejes. Sí, seguridad, migración qué pesado, pero la verdad es que el tema de la seguridad me parece que es como, con todo respeto, Diego, pero me parece que es como el ejemplo paradigmático de la publicidad engañosa, porque, a ver, yo creo que la seguridad es una preocupación fundamental a todo nivel. Eso creo que soslayarlo es hacerse los locos y no corresponde. Pero pretender que la seguridad es algo que se soluciona en la Constitución, me parece que simplemente no se condice con la realidad. La Constitución es un marco mucho más amplio, la seguridad tiene que ver con el gobierno, con el gobierno que sea el que esté gobernando, el Ministerio del Interior, con la organización de las policías, la reforma necesaria, la reforma profunda, digamos, que requieren las policías sin duda, pero yo no podría, me parece, acercarme a la señora que me pregunta en la feria, bueno, ¿y qué pasa con la Constitución, mijita? Y decirle, señora, ¿a usted la han robado? Vote por mí y yo la arreglo. Yo creo que está exagerando un poco lo que yo planteé, por eso dije específicamente cómo se puede abordar la seguridad desde el punto de vista constitucional. Porque todo lo que nosotros definamos va a tener que tener una bajada en política pública, en salud, en educación, va a pasar exactamente lo mismo. Por eso yo siempre he dicho que es tan importante la elección de los constituyentes como el Congreso que se elija en noviembre, porque ellos van a tener que implementar lo que nosotros acordemos. ¿Qué se puede abordar en materia de seguridad pública en la Constitución? Y ahí nombré dos cosas. Lo primero, que tenía que ver como ponerlo como una prioridad por parte del Estado, pero lo segundo que es esencial y tiene que ver con el proceso de descentralización. Lo que más nos dicen los alcaldes, hemos estado con Elin Matei y con Felipe Alessandri, es que ellos no tienen facultades en materia de seguridad, y otorgarle facultades y recursos a quienes tienen la primera respuesta ante las necesidades de los vecinos en varias cosas, y una de esas, la seguridad, sí puede colaborar a dar una solución. Ahora, ¿es la solución definitiva? Por supuesto que no. Ya, pero ese marco se puede dar en la Constitución. Roberto Celedón decía en el bloque anterior que los derechos humanos son una cuestión muy central y además como una sola cosa, digamos, que no se pueden andar dividiendo. En ese sentido, ¿usted estaría por el matrimonio igualitario, estaría por el aborto libre, para dejar establecido eso como derecho en la Constitución? No me estoy refiriendo a ese tipo de temática cuando hablo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales. Yo creo que hay un tema de cuál es el fondo de las cosas, cómo construimos una sociedad, un ordenamiento social, político y económico distinto. Y yo creo que para mí me hace mucha fuerza el concepto de fratelli tutti, todos hermanos, remirarnos como un país de hermanos. Hoy día con esta Constitución y con este proceso, una Constitución que se basó en la ideología de la seguridad nacional, que creó la figura del enemigo interno, que creó un sistema a propósito del Estado subsidiario, un sistema neoliberal que deformó todo desde un punto de vista moral, porque todo lo transformó en negocio, hasta las aguas son negocios. No puede ser. Tenemos que recuperar nuestro país y tenemos que enfrentar todos los problemas que plantea también el tema de la igualdad de género. Los derechos humanos no solo son defensa ante la agresión del Estado o de agentes del Estado, sino que también son promoción de algo también. Pero ¿qué es lo que está planteando usted? Es todo. Nosotros podemos incluso organizar el Estado. Yo podría pero en dar el tema de igualdad de género, ¿usted estaría por que el aborto fuera libre y que eso fuera una garantía constitucional? A mí el concepto de aborto libre no me gusta, pero sí creo que hay que despenalizar el tema del aborto porque estamos en un cuadro extremo. Ninguna mujer quiere abortar. Si me permite decir algo muy personalísimo, porque esto lo he discutido con mis hijos e hijas y nietos,
Y mi hijo menor, voy a decir algo personal, digamos. Mi hijo menor es adoptado, el menor de mis hijos. Tengo muchos hijos. Y cuando discutimos esto en la mesa, él dijo, si me hubiesen abortado yo no existiría, pero yo no querría nunca que se persiga a mi madre, a una mujer por este tema. ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que la pregunta es qué hacemos con los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, cómo los consagramos en esa Constitución y los garantizamos para que no sea el Estado o los parlamentarios determinados en cada periodo o quien esté allí en ese momento determinado diciendo que las mujeres tienen que ser penalizadas por ciertos actos que tengan que ver con las decisiones que tomen respecto a sus derechos reproductivos y sexuales. Pero eso también va de la mano con la educación, que nosotros pongamos las herramientas y las condiciones que nosotros podamos permitirle a las mujeres para que esas decisiones que se vayan a tomar de interrumpir el aborto o que tengan que ver con sus derechos reproductivos y sexuales, esté también el Estado participando desde un inicio, con educación no sexista, con salud no sexista. Aquí hay una serie de derechos que se tienen que hablar y una serie de garantías que se deben producir en la Constitución, pero no empezar a tratar la temática como si esto fuera el aborto libre o no. Esto yo creo que es hasta dónde el Estado tiene que acompañar a la mujer y cómo tenemos que hacerlo para educar desde un inicio. Paula Berlín, ¿qué piensas de esto? Sí, estoy completamente de acuerdo con Ruth. Me parece que no es necesario pronunciarse siquiera sobre el aborto en una Constitución. Lo que sí es súper urgente es consagrar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, acompañado, por cierto, de la educación que merecen todas las mujeres para poder decidir, planificar, etcétera. No estoy de acuerdo, por cierto, con la penalización del aborto en tres causales ni en ninguna de las otras causales. Y de respecto al matrimonio civil que también preguntaste, Iván, del matrimonio igualitario, bueno, el matrimonio es muchas cosas, es un sueño, es un sacramento, es un contrato. En tanto contrato, me parece que es obvio que puede celebrarse entre personas del mismo sexo, pero de nuevo, eso no tiene por qué estar en una Constitución. Te doy al tiro la palabra, Diego. Sí, solamente que decir que en esa Constitución, aparte de nosotros establecer una vida libre de violencia para las mujeres, también debemos consagrar la no discriminación de género. Y de ahí en adelante, toda la normativa que se produzca o que se deba cambiar en su oportunidad, porque nosotros vamos a establecer el qué, el cómo lo van a seguir haciendo las instituciones que le corresponde. Pero sí, en ese caso, nosotros consagrar que no exista discriminación de género, habrá que analizar la normativa que hoy día actualmente existe y que produce discriminaciones en esa materia. Diego Ribó. Sí, aquí coincido con Paola esta vez, porque si nosotros miramos el ejemplo de Ecuador, cuando se hizo la Convención Constituyente, establecieron específicamente que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. Y después, como de 10 años, empezó una discusión pública y ellos reconocieron que habían cometido un error por poner en el tema constitucional algo que tiene una bajada de política pública. Entonces, llevar toda esta temática de discusiones muy importantes, pero tan de definición específica a la Constitución, termina siendo un tremendo problema, porque después hay que modificar la Constitución cada vez que uno se hace algo. O sea, ustedes no pondrían en el texto constitucional ninguna alusión al matrimonio. Pero el acuerdo que tiene Diego conmigo es un acuerdo formal, sí. en el sentido de no ponerle en la Constitución. Yo soy completamente proclive a que se pueda casar quien quiera casarse. Sí, yo lo decía por el tema del matrimonio, pero también el caso del aborto. Yo no comparto el aborto. Ahora, no creo que esto tenga que ser una sanitización de la discusión de que son los buenos contra los malos. No considero que alguien que haya sufrido lamentablemente una violación pueda decir yo estoy a favor del aborto. Esto no es como los pro vida, los pro muerte, pero en lo personal considero que dentro del vientre materno, habiéndose producido un embarazo, hay una vida y el deber del Estado pero de el texto constitucional podría decir que el Estado tiene que proteger la vida del que está por nacer. Sí, pero con ese mismo texto actual igual se aprobó la ley de las 3 causales. Por lo tanto, no necesariamente queda normativa sanitaria. Tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos como en el texto constitucional, si bien la ley es el instrumento para proteger la vida del que está por nacer. Y así se entiende, digamos. Por eso no es inconstitucional el aborto en 3 causales. El aborto en 3 causales. Y en todo caso, Iván, y traslada del derecho penal al derecho sanitario, que eso es lo importante. Eso es acompañar a la mujer, como bien dice Ruth, como bien dice... Claro, porque ese proyecto despenaliza. Exacto. Eso es lo fundamental. Y no sé si yo tampoco soy partidario de discriminar por razones de género bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Paula Berlín.
Dos cositas nomás. Yo creo que a esta altura estamos todos de acuerdo, o casi todos de acuerdo, no creo que nadie se atreva a decirlo en voz alta en estos tiempos, que está a favor de discriminar. Pero creo que eso claramente no ha sido suficiente. De hecho, en la Constitución está consagrada la igualdad entre hombres y mujeres, pero es una declaración más formal que otra cosa. Y yo creo que hay que hacer en la Constitución cosas más profundas, como declarar, digamos, la no discriminación contra las mujeres, etcétera. Lo que quería decir sobre la vida del que está por nacer, no hay ninguna legislación que consagre el aborto hasta los 8 meses y medio. O sea, desde luego que hay una protección jurídica para ese feto, digamos. Pero eso no quita que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que no hay que penalizarlo. Tenemos tiempo para una última vuelta. Les quiero preguntar qué es lo que es imprescindible para ustedes en el texto de la nueva Constitución. Parto contigo, Diego. Bueno, yo, habiendo sido Seremi del Medio Ambiente, entiendo el problema del cambio climático que está sufriendo el mundo y me parece esencial, reconociendo que la Constitución actual fue muy innovadora, fue la quinta Constitución del mundo que reconoció los temas ambientales como un derecho consagrado, pero me parece que se debe actualizar y se debe establecer como un objetivo del Estado buscar el desarrollo sustentable. Y eso, el desarrollo sustentable tiene 3 variables: la equidad social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. En tu caso, Ruth. Sin duda, la prevención de la salud. Yo trabajé en el área deportiva, llevo una vida ligada al deporte y la verdad es que yo creo que la prevención hoy día es una herramienta fundamental, pero más que eso, consagrarlo también constitucionalmente debe estar. Y no solamente porque cuando hablamos de prevención hablamos del aspecto físico o lo que nosotros estamos haciendo para mantenernos saludables, sino que también en la salud mental, y eso implica una serie de cosas. También que lo que va a pasar con la alimentación, el ahorro de medicamentos. Por lo tanto, todo eso tiene que estar consagrado en la prevención de la salud, pero también trabajar con las mujeres en la educación también que sea de calidad, para que todos partamos desde la misma línea. Pero ninguna de esas cosas se va a lograr si nosotros no trabajamos en modernizar este Estado, en entregar un Estado que atienda de verdad a las personas. Roberto Celedón, una cosa imprescindible en la Constitución para usted. Bueno, ya hemos dicho todos los que son derechos sociales, económicos y culturales, me parece fundamental. Yo creo que es muy importante restablecer la dignidad del trabajo. A mi juicio, el motor del desarrollo es el conocimiento, la investigación y la innovación. Ese es el motor del desarrollo. Y por lo tanto, la división que hoy día existe cuando definimos en el Código del Trabajo que el trabajador es aquel que presta servicios personales en subordinación y dependencia de otro, establecemos un desequilibrio social tremendo, tremendo. Entonces, si el conocimiento es la base del desarrollo, la investigación y la innovación está en manos de todos. No podemos discriminar, no podemos creer que uno está arriba del otro, cuando el trabajo, la reunión de personas es muy importante. Redignificar el trabajo humano y la equiparidad y la igualdad entre todos los que participan en ese proceso. Paola Berlín, una cosa imprescindible en la pregunta imposible, eso es lo que pasa por estar de entrevistada y no de entrevistadora. Es imposible, la única cosa, elegir una entre las imprescindibles en una Constitución, que es un todo, es un tema sistémico, pero no puede faltar la inclusión. Y cuando hablo de inclusión no solamente me refiero, por cierto, a que Chile del futuro se hace con hombres y con mujeres, sino que también con discapacitados, con todas las minorías, una inclusión mucho más ampliamente reconocida. Segundo, el desarrollo sustentable, dejarles a nuestros hijos una perfecta Constitución sin un planeta donde ejercer los derechos. Somos todos mamíferos antes que ciudadanos, así es que hacerse cargo en el siglo XXI de que el planeta es finito y que nuestro desarrollo tiene que ser con esa, digamos, verdad del porte de una catedral por delante, me parece que es insoslayable. Y lo tercero, me parece que la Constitución tiene que consagrar ciertos mínimos, ciertos pisos de dignidad en derechos sociales, más allá de las políticas públicas, que por cierto van a ser la bajada más general, pero hay ciertos mínimos que no podemos negarle a nadie, y yo creo que esos tienen que estar consagrados en la Constitución. Eso tiene que estar en este texto para el que se están postulando Ruth Olivera, Diego Ribó, Paola Berlín y Roberto Celedón. Estamos terminando el programa, estamos tratando de calzar, porque a las 12:45, en un minuto y medio más, va a comenzar la franja de publicidad política. Así que les doy 10 segundos para recordar su distrito y lo que le quieren decir a los votantes. Roberto. Muchas gracias. Bueno, ir a votar es un tema fundamental.
Los que votaron por el apruebo, voten por los candidatos del apruebo. Eso también es fundamental. Usted elija entre la diversidad, elija aquel que cree que mejor lo puede representar. Ya, 10 segundos. Ruth Olivera. Bueno, yo creo que en esta constitución, en esta creación de una nueva constitución, lo que no nos puede faltar es calle. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver y hacer participar a todos los constituyentes. Pero también creo que en esta constitución no tiene que faltar diálogo. Venimos acá para construir. Paola Berlín, 10 segundos. Sí, venimos a construir. Mi llamado es a la gente del Distrito 11, Vitacura, Las Condes, Peñalolén, Lo Barnechea y La Reina, a que voten, principalmente que vayan a votar, que elijan bien a su constituyente, y aquellos que voten por mí no se van a arrepentir. Yo voy a trabajar por un Chile mejor. 10 segundos, Diego Rego. Bueno, yo a los vecinos del Distrito 10 invitarlos a apoyar a las nuevas generaciones, que haya un recambio en la política, es una de las cosas que más me han pedido, y yo en lo personal tengo los conocimientos jurídicos y los conocimientos de lo que necesitan. Nos vamos.